El sentirte inferior a los demás tiene mucho que ver con la autoestima, pero en este vídeo también te voy a demostrar que el conocimiento y la información te pueden ayudar a superarlo. Primero de todo, deberías analizar qué te provoca sentirte inferior a los demás y por tanto que tienes un problema de autoestima. Cada persona es un mundo, o sea, hay personas que a lo mejor se sienten inferior porque a lo mejor tienen obesidad, porque a lo mejor son personas tímidas, porque a lo mejor tienen un problema del habla, o sea, mil cosas, o a lo mejor porque de pequeño, yo qué sé, te pegaban en el colegio. Hay mil cosas que hace que tú tengas un problema de autoestima. Muchas veces es a nivel físico, pero siempre es a nivel de nuestra percepción de la vida, de tal como la percibimos, porque si te paras a pensar, cuánta gente con tu mismo problema a la vez tiene ese sentimiento de inferioridad de cara a los demás. Hay gente que a lo mejor se siente inferior porque no le gusta su físico y en cambio hay gente que con el mismo físico o prácticamente el mismo físico se siente bien de cara a los demás. Es el tema de cómo nosotros interpretamos todo eso. Un consejo, no pongas todo dentro del mismo saco. O sea, sería muy importante que hicieras una lista de decir, bueno, tengo un problema de autoestima que me siento inferior a los demás. ¿Cuáles son los motivos? El tema de que soy una persona tímida, no me gusta mi físico, tal, hacer una lista y vas a tener que intentar solucionar o tratar la percepción de ese problema uno por uno o intentar solucionarlo. El conocimiento te puede ayudar a superar este sentimiento de sentirte inferior a los demás. Y te voy a poner un ejemplo que yo viví y me pareció fascinante. Yo tenía que cubrir para un medio de comunicación, tenía que cubrir un festival del manga, de los cómics. Yo no tenía ni idea de ese mundillo y decidí ponerme en contacto con una chica que conocía muy bien ese mundo. El tema es de que era una chica que tenía problemas de relaciones sociales en el sentido de que se sentía inferior a los demás, era una persona muy tímida y me acuerdo en el trayecto que estuvo casi todo el trayecto hasta el congreso ese, estuvo todo el trayecto pues callada, enseguida se ponía colorada, le temblaban las manos, o sea, era algo impresionante. Cuando entramos en ese congreso, la chica cambió por completo. Me empezó a hablar con la gente, se convirtió en el centro de atención de mucha gente por lo que sabía del manga, del cómic. En ese momento se le pasaron esa timidez. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento, estaba dentro de su zona de confort, aquello que dominaba, aquello que controlaba. Y por tanto, cuando uno tiene conocimiento de cara a los demás, no quiere decir que uno tiene que ser experto en todo, pero sí que cuando uno controla ese conocimiento, ese problema de inferioridad va disminuyendo y llega a un punto que desaparece, porque no se siente inferior en algo que conoce. El sentirse inferior a los demás tiene mucho que ver con la zona de confort, con no tener ese conocimiento o esa información que le hace dudar o sentirse inferior. O sea, muchas veces una persona tímida es tímida de cara al exterior, pero con su propia familia no es tímida, es siempre de cara al exterior, porque sale de la zona que conoce, de la zona donde la persona está cómoda. Pero para salir de esa zona de confort muchas veces hace falta tener información y conocimiento. Si tú tienes información y conocimiento de dónde te vas a mover, de con quién vas a estar, tener información de la situación, te va a ser mucho más fácil vencer ese problema de inferioridad. Además, fíjate una cosa, dicen que la información es poder y alguien con poder no se siente inferior. Por tanto, con este vídeo te quiero decir de que, primero de todo, con el tema de la autoestima ya sabemos de que hay muchos factores, muchos casos y lo estoy diciendo muy general porque no puedo hablar de caso por caso. Además tampoco soy un experto para hablar caso por caso. Pero sí que no pongas todo en el mismo saco. Mételo en parcelas de decir, tengo un problema de timidez, tengo un problema físico, tengo un problema del habla, tengo un problema de no sé qué, o me siento inseguro en este ambiente o en este. Esto me provoca pues sentirme inferior o que a lo mejor con la gente del trabajo pues me da la sensación que ellos saben mucho de todo y yo me siento inferior por eso. O sea, lo primero de todo es analizar el porqué y tratar cada uno en su parcela. Si lo metes todo dentro del mismo saco se va a hacer una bola enorme. Y luego, lo más importante, conocimiento, información. En qué ambiente te mueves, cómo te vas a mover. Si tienes dominada esa información, vas a ver que te vas a sentir mucho mejor contigo mismo, contigo misma. Y el sentirse mejor con uno mismo mejora la autoestima, mejora la relación con los demás
y por tanto no te vas a sentir inferior. Así que te invito a que te conviertas un poco en buscar el conocimiento, de buscar la información, que tengas el hábito de leer de todo, que te puedas, no digo especializar, pero saber un poquito de cada una de las cosas. Si a lo mejor tienes que presentar un evento o algo en público en el colegio, en el instituto, la universidad o lo que sea, busca información de cómo hablar en público, cómo moverte, cómo tal, cómo superar a lo mejor que la gente te pregunte. O sea, busca información y conocimiento. No pongas el tema de decir, me siento inferior, soy una persona tímida, ya está. No, es el tema de decir, ¿por qué te sientes tímida? ¿A qué tienes que hacer frente? ¿En qué tienes que salir de tu zona de confort? Y a partir de ahí empieza a buscar información y por tanto empieza a obtener conocimiento. Si lo consigues, ya verás cómo te sentirás mucho mejor. Si te ha parecido interesante o te ha podido servir de ayuda, le das al like, le das a compartir y nos vemos en próximos vídeos.